días con todos. Por favor, encender las cámaras para comenzar tomando asistencia. Enciendan las cámaras, por favor, los que faltan. Listo, atención a la lista, por favor. Nashira. Presente. Favela. Presente. Nani. Nani ha faltado, ¿no? Martín. Presente. Ok. María Elisa. Presente. Sheila. Presente. María Elisa, su cámara. María Elisa. Me avisa María Elisa, por favor, para ponerle la asistencia. Jeremy Cruz. Presente, profe. Ok, Melanie Cruz. Presente. Oscar Flores. Presente. Oscar Flores, listo. Alison Flores. Presente. David González. Presente. Ok. Anabela González. Anabela. Faltado. Seguimos. Melanie Guamán. Melanie. Presente. Ok. Kiara Hidalgo. Kiara. Ha faltado Kiara. Guillermo. Presente. Su cámara, Guillermo. Guillermo me avisa. Es que no tengo cámara, pero todavía no le han podido comprar. Justin Moreno. Presente. Naya Narváez. Presente. Listo, seguimos. Alison Paladines. Presente. Listo. Jeremy Prieto. Presente. Ok, seguimos. Andrés Quijije. Presente. Zaida Ramírez. Presente. Jessy Rodríguez. Listo. Abraham Román. Gabriela Ruiz. Presente. Jeremías Santos. Jeremías. Alejandra. Naomi Alejandra. Presente. Merichel. Merichel. Presente. María de los Ángeles. Presente. María Auxiliadora. Presente. Joaquín. Presente. Yaneli Ulloa. Presente. Liz. Presente. Josué. Presente. Gabriel. Presente. Ok, entonces faltó Jeremías Santos, Abraham Román, Jessy Rodríguez, Kiara Hidalgo, Anabela,
Nani, María Elisa Cordero, ¿ya se dio su cámara? Sí, profe. Ah, ya, ok. Ya, listo. ¿Alguien sabe por qué faltaron los compañeros? De pronto están en alguna actividad de las ferias o algo, avísenme, si no, pues bueno, ya quedarían con falta y luego justificarán, supongo, ¿no? Bueno, jóvenes, estamos en el último parcial. Ya con este es el más corto de todos, literalmente es el más corto, ya que en teoría ustedes tendrán 3 semanas de clase, pero en realidad tienen mucho menos de 3 semanas. La única semana, la próxima, la tendrán completa porque a la siguiente ya viene Navidad y pues solo tendremos clase, tengo entendido, hasta el 23. Hasta el 23 tengo entendido. Entonces, pues ya no habrá mayor tiempo. Ahora bien, la próxima semana también se necesitarán hacer pruebas de entrenamiento y todo, porque ustedes regresan el día lunes 4 de enero, regresan de vacaciones y directamente ese día ya tienen los primeros exámenes trimestrales. Entonces a ustedes, como les decía, el año se les viene muy cortito, ya están a punto de terminar. Así que pues les animo a no descuidar sus estudios en esta última etapa y continuar dando lo mejor. Yo sé que cada uno ha tratado de hacerlo. Quien más, quien menos, pues le ha puesto empeño en este año que ha sido tan especial y tan complicado por algunas cosas, pero que nos dejará muchas enseñanzas para la vida, eso sí estoy seguro. Bueno, entonces jóvenes, pues hoy vamos a ver prácticamente el último tema respecto a la elaboración de encuestas para que más o menos ustedes tengan una idea y luego cómo traducir esos datos de las encuestas mediante el formato APA, cómo transmitir esos datos que usted obtiene en la encuesta, transmitirlos a su trabajo, sea su tesis, su proyecto de investigación, su ensayo o el trabajo que a usted le toque hacer en la universidad. Bueno, jóvenes, existen 2 métodos muy importantes para obtener datos cuando usted está investigando. Esos 2 instrumentos se llaman encuesta y entrevista. A ver, vamos a ver, ¿alguien me puede decir, ¿habrá alguna diferencia entre encuesta y entrevista? ¿Cuál será esa diferencia? ¿Quién me dice? La entrevista se da presencial, no presencial, Ya, directamente hacia la persona. ahí tenemos un punto. Y la encuesta puede ser, son preguntas, pero basadas en un formato, ya sea en la web o en un papel. Claro, se puede enviar por correo, por Google Form, por redes sociales, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahí tenemos algunas similitudes y diferencias. Otra sería, por ejemplo, que la entrevista se caracteriza porque las preguntas son abiertas. ¿Para qué? Para que la persona entrevistada tenga la oportunidad de hablar, de explicar, de dar sus argumentos. Entonces las preguntas son abiertas. En las entrevistas, las preguntas no son cerradas como para que la persona responda solamente sí o no. Más bien en la entrevista las preguntas son abiertas. Y en la encuesta, sí, la mayoría de preguntas en cambio son cerradas, porque sobre todo los datos de la encuesta se necesitan luego transformarlos en porcentajes, en cantidades, es decir, en datos cuantitativos. Ahí vienen los 2 grandes enfoques de la investigación, cualitativa y cuantitativa. A ver, Liz, ¿cuál de las 2 tiene características más cualitativas? ¿La entrevista o la encuesta, según lo que estamos diciendo? La entrevista.
Correcto, Luis. La entrevista tiene un carácter más cualitativo porque la persona entrevistada tiene la oportunidad de explicar, de hablar, de argumentar y dar muchas cualidades, características, opiniones sobre el tema que estén tratando. ¿Y la encuesta? Cualitativa. No, ahí en la encuesta Perdón, sería cuantitativa. eso, cuantitativa, es decir, de cantidad, cuantitativo, porque esos datos se van a elaborar las preguntas de tal manera que con esos datos los podamos transformar en datos numéricos. De ahí podemos sacar porcentajes. Por ejemplo, a ver, en tercero bachillerato B son 34 estudiantes en total, es decir, el 100% de la población a encuestar serían 34 estudiantes. Pero vamos a suponer que de los 34, o bueno, redondeémosle para que sea más comprensible. Vamos a suponer que la población a la cual le vamos a hacer una entrevista es de 100 personas. Si de las 100 personas, 30 están de acuerdo, por ejemplo, con el aborto. Supongamos que les hacemos una pregunta cerrada y le decimos, ¿usted está de acuerdo para que en el Ecuador se legalice el aborto? Literal A, opción A, sí. Opción B, no. Vamos a suponer que de las 100 personas encuestadas, 30 me dicen que sí están de acuerdo. 30 personas de 100 que eran el total, en porcentaje, ¿cuántos serían? El 30%. Exacto, así de sencillo y de fácil, el 30%, de tal manera que yo puedo ya hablar con datos matemáticos, numéricos, estadísticos, refiriéndome a esas personas y yo puedo decir que el 30% de la población encuestada dice que está de acuerdo, por ejemplo, en practicar o en legalizar el aborto en el país. Bueno, pero vamos a ver esos tipos de preguntas aquí. Hay algunos tipos de preguntas y vamos a ver cuáles son las que más se usan, sobre todo en encuestas. Ok, a ver, ayúdenme con la lectura, por favor. Favela, ayúdenos con la lectura. Ya, tipos de preguntas. Para poder recolectar distinta información, un cuestionario puede incluir diferentes tipos de preguntas. Dependiendo de la información deseada, el investigador se centrará en una categoría de preguntas en lugar de otra. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas invitan a dar una respuesta rápida. Son populares como preguntas para romper el hielo, por ejemplo, en situaciones grupales, porque son fáciles de responder. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son uno de los tipos de preguntas más A utilizadas. ver, perdón, se me movió la diapositiva. Ya, ahora sí. Preguntas abiertas, nuevamente. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son de uno de los tipos de preguntas más utilizadas. Requieren de un poco más de reflexión y fomentan una discusión crítica o creativa entre el entrevistado y el entrevistador. Preguntas directas. Es uno de los tipos de preguntas más comunes. Se utiliza para conocer o solicitar datos específicos. Exacto. En este último, cuando se trata de preguntas directas, tiene una intención de conocer un dato en específico. Por tanto, la pregunta también tiene que ser específica. Si, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es su estado civil actualmente? Entonces usted me responderá, solo tendrá unas opciones muy claras, porque usted quiere averiguar datos claros y específicos de la gente. Entonces puede ser opción A, ¿qué podemos colocar? A ver, en estado civil. ¿Cuál es su estado civil actualmente? Opción A, soltero. Opción B, casado. Casado, Opción Viudo. C, viudo. divorciado. Opción D, divorciado, ¿sí? Opción E, puede ser Viudo. también unión, Viudo. sí, la viudez también, claro, es un estado, pero nos faltó unión libre. La unión libre también es reconocida como un estado de vida de las personas. Bueno, es un ejemplo nada más. Entonces tenemos 5 opciones y la persona encuestada claramente al responder a usted le está regalando o brindando un dato. ¿Sí? Entonces por eso son preguntas directas, porque usted apunta directamente a tratar de conocer algo sobre ese punto, sobre ese tema. Ahora bien, jóvenes, en este momento vamos a hacer un ejercicio. Todos ustedes hicieron un ensayo la vez pasada que he estado revisando algunos, han mejorado bastante, han mejorado bastante. Los felicito, la mayoría han logrado superar algunos errores que cometieron la vez pasada. Pero bueno, con la práctica ustedes van a llegar a ser
maestros, profesionales en redacción, en escribir. Bueno, entonces, quiero que traiga a la mente el tema de su ensayo. Acuérdese cuál fue el tema sobre el cual usted escribió. Algunos me escribieron sobre calentamiento global, contaminación, otros sobre la trata de personas, me parece que también escribieron. Bueno, acuérdese usted del tema. Y en este momento elabore una pregunta cerrada. Mire que solo le pido una pregunta cerrada con 4 o 5 opciones bien precisas de respuesta. ¿Sí? Segundo, elabore una pregunta abierta. Haga de cuenta que usted va a entrevistar a la máxima autoridad del país sobre su tema de ensayo. Vamos a suponer que su tema era la contaminación ambiental. Entonces usted va a entrevistar nada más y nada menos que al ministro de Medio Ambiente del Ecuador. Entonces usted le va a hacer una entrevista. Por tanto, piense en una pregunta abierta que usted le haría a esa persona. Y también realice una pregunta directa, como ejemplo nomás. Puede ser para averiguar cualquier dato, puede ser de su entrevistado mismo, ¿sí? A ver, entonces vamos a comenzar por eso. A ver, vamos a redactar en este momento una pregunta. Ya les voy a preguntar, y esto es participación en clase. Una pregunta abierta, una cerrada y una pregunta directa. Que de hecho estas son las preguntas que más se utilizan, jóvenes, en investigación, como se los había dicho. Hay muchos otros tipos de preguntas. Preguntas retóricas, reflexivas, capciosas. Hay preguntas indirectas mismo. Entonces, listo. Voy a pedir la participación de ustedes y esto es su nota de participación en clase. Bueno, ya Liz ha estado participando muy bien. Fabela también colaboró en la lectura. ¿Listo? Ok. A ver, Martín Castro, ¿cuál sería esa pregunta cerrada que usted haría en una encuesta sobre su tema? Primero díganos cuál fue su tema de ensayo, Martín Castro. Martín Castro a la 1, a las 2. Se nos fue Martín Castro. María Elisa Cordero, díganos su tema. ¿Cuál fue el tema de su ensayo? Cordero a la 1, a las 2. No, estoy buscando porque no me acuerdo. A las 3. A ver, rápido, Cordero, rápido. ¿Qué voy a creer que no se acuerden el tema de su ensayo? No creo que no se acuerden de eso. Sheila Coronel, su tema de ensayo. Nashira Abad, su tema de ensayo. Nashira a la 1. Nashira a las 2. Nashira a las 3. Ya se nos fue de vacaciones de Navidad, Nashira. Nani Castro, bueno, ya creo que faltó. María Elisa, a ver, María Elisa, ¿se acordó o no? Nada que ver, María Elisa, se nos fue de vacaciones ya también. Sheila Coronel, ¿está presente o no? Sheila Coronel. Se nos fue de vacaciones Sheila. Jeremy Cruz. A ver, Jeremy, ganes el 10. ¿Cuál fue el tema de su ensayo? Mi tema de ensayo fue la legalización del aborto. Ya, a ver, ahora díganos una pregunta cerrada que usted haría en una encuesta para obtener datos sobre la legalización del aborto, ¿ya? A ver, ¿qué pregunta haría, por ejemplo? Mi pregunta sería, ¿usted está a favor de la legalización del aborto? Y mis respuestas serían sí, no, tal vez y posiblemente. Bien, y ahí ya, vamos a anotarla. A ver, repita, Jeremy, ¿cómo era la pregunta? ¿Usted está a favor de la legalización del aborto? A favor de la legalización del aborto. Ya, ¿y cuáles son sus alternativas de respuesta? Opción A. Sí. Opción B. No. Opción C.
Tal vez, Tal vez. Y opción D. posiblemente. Son las Aunque únicas que se me ocurrieron. tal vez y posiblemente son las mismas, básicamente. Bueno, dejemos en este caso tres opciones. Vamos a suponer que tal vez va a significar que depende. A lo mejor si es que el embarazo fue producto de una violación, sí, y de lo contrario, no. Bueno, supongamos que ese tal vez implique esa situación. A ver, observen esta pregunta. Aquí hay datos que quiero resaltar que lo hizo bien el joven Jeremy. Observe con qué palabra comienza la pregunta. Siempre, jóvenes, cuando nos acerquemos a preguntar a alguien, siempre utilice esta palabrita que en nuestro contexto ecuatoriano significa o indica respeto hacia la persona. Usted, ¿sí? No es lo mismo que le diga, oye, tú estás a favor de la ley. Eso es como que más de confianza, más entre personas de pronto de la misma edad, amigos conocidos. Pero en nuestro contexto, usar la palabra usted significa mucho más formalidad, mucha más formalidad y más respeto hacia esa persona. Entonces, le digo, usted está a favor de la legalización del aborto, correcto. Entonces comienzan, miren, comienzan con esta palabrita que significa formalidad. Otra cosa, miren, como es pregunta, tengo que colocar la pregunta. ¿Entre qué se coloca la pregunta? Entre signos de admiración, ¿así se llaman estos signos? Pregunta. Ah, ya, muy bien. Estos son signos de interrogación o pregunta. Muy bien. Y luego, bueno, aquí el joven solo le colocó tres opciones básicamente, pero ustedes pueden ser creativos y ustedes pueden colocar otras opciones. Por ejemplo, a ver si les muestro aquí otros ejemplos. Para que ustedes se fijen. Existe una especie de gradación, si se puede decir, como que hay grados en los que usted demuestra en mayor o en menor grado si está de acuerdo o no. Aquí está. Esta escala de aquí es bastante usada en las encuestas. Miren, jóvenes. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con la siguiente afirmación? ¿Había suficientes ingredientes en mi pizza? Y miren, aquí están 5 opciones. Totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Miren, esta es otra forma con la cual usted puede hacerse la idea de una escala gradual, que gradualmente se va intensificando la situación de la respuesta. O se pueden variar otras opciones. Miren, aquí tenemos de acuerdo y en desacuerdo, solo 2. Es como decir sí o no. Que todas estas son preguntas cerradas. Ya, muy bien. Dígame, ¿está entendida lo que son las preguntas cerradas? Recuerden, en las preguntas cerradas, usted siempre tiene que darle las opciones para que el encuestado no tenga dónde salirse y dónde buscarle 5 patas al gato, como quien dice, sino que usted decide qué alternativas colocar de acuerdo a la información que usted quiere obtener. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, ok, listo. Gracias por responder. A ver, Melanie Cruz, ¿está presente o no? Sí, profesor. A ver, Melanie, díganos una pregunta abierta. Primero díganos cuál fue el tema de su ensayo. No me acuerdo. Pero hija, ya vamos como media hora en esto, ya está eso, ya que lo busque por lo menos al tema. A ver, Oscar Flores, ¿cuál era el tema de su ensayo? Yo había leído el bullying. Ya, bien, sobre el bullying. Ahora, hagamos de cuenta, joven Oscar, que usted va a entrevistar a una gran autoridad en el tema del bullying. Vamos a suponer que usted va a entrevistar al mejor psicólogo del Ecuador que se especializa en los casos de bullying en los colegios, por ejemplo. ¿Qué pregunta abierta usted le haría a esa persona? Mire que usted tiene la oportunidad de entrevistar a una persona que conoce mucho en su tema, es un especialista en su tema de trabajo, de investigación.
¿Qué pregunta abierta, como la palabra lo dice, le haría? ¿Cuáles son las consecuencias que atrae el bullying? Ya, esa es una pregunta abierta. Correcto, Oscar. A ver, aquí vamos a anotarla. Una pregunta abierta. A ver, repítala, Oscar. ¿Cuáles son las consecuencias que atrae el bullying? ¿Qué trae el bullying? ¿Para la familia o para la víctima? Ahí puede especificar, mire. Para la víctima. Ya, para la víctima. Ahí estamos siendo específicos. Bien. Esta es una pregunta abierta, jóvenes. Usted me va a decir, profesor, ¿y por qué dice que es una pregunta abierta? Pues para responder esta pregunta, el entrevistado no le va a poder responder solamente sí o no. Imposible que le responda sí o no. Sino que con ese tipo de pregunta, usted obliga al entrevistado a darle muchísima más información. Y si el entrevistado es un especialista en el tema, el entrevistado se puede pasar media hora hablando y respondiendo a su pregunta, lo cual a usted le es beneficioso porque usted puede tomar nota de muchos datos que el especialista le va a dar y le va a comunicar y le va a servir un montón para su investigación. ¿Sí? Bien, esa es una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta? A ver, vamos a ver si estuvieron atentos. Vamos a ver si estuvieron atentos. Alison Flores, ¿está presente o no? Sí, aquí estoy. A ver, Alison, ¿qué tipo de pregunta hizo Oscar? ¿Cerrada o abierta? Abierta. Bien, Alison. Porque tiene posibilidad de responder por su opinión. Si has estado atenta, Alison. Muy bien. A ver, ¿está David? David González. Se nos fue David, ya se fue de Navidad también. No, profe, estoy aquí. Ah, ya. A ver, David, usted va a hacer... ¿Cuál fue el tema de su ensayo, David? ¿De cuál de todos? El último. El que está más fresquito, que ustedes se acuerdan el tema. A ver. No me recuerdo, la verdad. ¿Cómo no se acuerdan? Ya era que lo busquen. A ver, Naya, vamos a darle oportunidad a Naya. A ver, Naya, ¿cuál es su tema de ensayo, Naya? La contaminación de los océanos por el plástico. Ah, ya, buen tema, listo. Díganos un ejemplo de pregunta cerrada que usted haría, Naya. La pregunta cerrada puede ser, ¿conoce las causas de la contaminación por plástico? A ver, ¿puede repetir? Serían, ¿Puede repetir? ¿conoce las causas de la contaminación por plástico? Y las opciones de respuesta, está bien. ¿Cuáles son las opciones? Puede ser sí, no, o no es de mi interés. O puede ser, claro, puede ser no me interesa, o puede ser parcialmente, claro, ya, muy bien, bien. ¿Y hay una pregunta abierta sobre su tema? Una pregunta abierta. Ajá. ¿Está dispuesto a utilizar menos plástico para no contaminar? A ver. Eso también se puede considerar como cerrado. Tengo otra. Que dice, ¿cree que es posible eliminar totalmente el plástico del océano? Sí. Y finaliza. Entonces, no es una pregunta abierta, Naya, porque cuando usted elabora esa pregunta, usted me da a mí la oportunidad de solamente responderle sí y ya, o responderle no y listo. Mientras que la pregunta abierta da chance, como quien dice, para que el entrevistado hable muchísimo más y le dé mucha más información. A ver, piense en una pregunta abierta sobre su tema, que es muy interesante, Naya. ¿Qué métodos puede utilizar para no contaminar? Bien, eso sí. ¿Qué métodos se pueden utilizar para evitar la contaminación del océano con plástico, por ejemplo? Si usted está entrevistando a un especialista, ¿no? Bien, correcto. Entonces, ahí tenemos las preguntas abiertas cerradas. A ver, ¿y quién? Vamos a preguntarle. Melanie Guamán, Anabela no estaba, ¿no?
Melanie Guamán, ¿sí está presente o no? A ver, Sí, Melanie. profe. Melanie, usted haga una pregunta que sea directa. Mire lo que dice, la pregunta directa se utiliza para conocer o solicitar un dato en específico. ¿Cuál sería esa pregunta directa? Para conocer un dato en específico. De acuerdo a mi ensayo, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Cuál fue el tema de su ensayo, Melanie? La diferencia entre veganos y vegetarianos. Ya, diferencia entre veganos y vegetarianos. Vamos a suponer que usted está entrevistando al mejor nutricionista del Ecuador. Es un médico, es un especialista en el tema y bueno, usted quiere hacerle una pregunta directa porque usted quiere averiguar un dato súper específico. Entonces, ¿qué pregunta usted le haría? Mire que es para obtener o solicitar datos muy específicos, la pregunta directa. ¿Qué pregunta le haría Melanie? ¿Cuál es la cantidad ¿Ya? de personas que eligen ser vegetarianos en el mundo? Bien, ya. Esa, por ejemplo, es una pregunta directa. Porque la respuesta que le va a dar el especialista va a ser un dato súper concreto. Si Melanie le pregunta cuál es la cantidad de veganos que existen actualmente en el mundo, el especialista, que sabe muy bien de ese tema, le va a decir, actualmente en el mundo existen, por ejemplo, 1 millón de personas veganas. Y le da el dato preciso y conciso. ¿Sí? Bien. Justin Moreno. A ver, Justin, ¿sí me escucha o no? Sí, profe. A ver, Justin, haga una pregunta cerrada sobre su tema de ensayo. Cerrada quiere decir que usted le da las opciones para que el encuestado solo marque la opción que quiere, nada más. Gabriel Yagual, prepare sus preguntas. A ver, Justin, dígame. Profe, podría ser así, a ver, Primero díganos el tema de su ensayo. de trata de blanca. Ya, la trata de blanco. ¿Cuál sería una pregunta cerrada sobre su tema? Podría ser cuántas, o sea, ¿Cuántas qué? o cuál es el porcentaje así Esa, de trata de blanca, algo así. Esa sería una pregunta directa más bien, que usted le Ah, no, directo. preguntaría a un especialista en el tema, porque solo el especialista va a saber cuál es el porcentaje de trata de blancas en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, esa es una pregunta directa que le puede hacer a un especialista. Pero la pregunta de la encuesta está dirigida a Raimundo y todo el mundo. Haga de cuenta que usted le va a preguntar eso a los estudiantes de segundo, de primero y segundo bachillerato del Colegio NIL. Ellos sabrán esos porcentajes, ellos no van a saber. Entonces, de perder el tiempo buscando respuestas en quien no va a tenerlas con esa precisión que se necesita. Pero en cambio a ellos sí les puede hacer otro tipo de preguntas sobre su tema. A ver, piense, a ver, ¿quién le ayuda a Justin? ¿Qué pregunta podría hacerse cerrada con opciones bien claras sobre la trata de blancos? O no puede ser, ¿qué deberían para dejar de que no haya ese trata de blanca? Así, algo así. Ya, esa sería una pregunta abierta. ¿Qué harías tú para que en la sociedad no exista la trata de blancas? Y ahí esa es una pregunta que usted le puede hacer a un joven de segundo bachillerato, por ejemplo. Pero es pregunta abierta. Justin, las preguntas cerradas son estas, donde usted le da las opciones para que la persona responda, así como la que hizo Jeremy. Mire, usted le da la opción A, opción B, opción C y opción D. Incluso puede aumentar la opción D, incluso puede colocar opción E. Entonces, ¿qué pregunta puede ser, Justin? A ver, sobre el tema.
Con opciones claras de respuesta. Nos volvemos a conectar, jóvenes, enseguida, ¿sí? Nos volvemos a conectar enseguida, ya que se nos acaba el tiempo.